y también ya te presentas y empiezas a desarrollar tu ponencia. A ver si está Bele. Bele, Sí, Neki, aquí estoy. vale, perfecto. Estoy... ¿Ahora me oís? Estaba sin audio. Buenos días a todas. Soy Iciar Montes. Para las que no me conozcáis, fui jugadora profesional durante más de 20 años. Yo creo que lo más destacado del currículum es que estuve 12 años como número uno del ranking. Y bueno, y los títulos mundiales, que a todo el mundo le suena muy bien, que es que gané 5 años el Open con diferentes parejas y 4 años con la selección española. Desde que me retiré, pues entré a trabajar con la Federación Española como seleccionadora nacional femenina. Y desde hace unos años, pues también trabajo en la Federación de Madrid, que es donde resido, y también me encargo del equipo, o sea, de la selección de Madrid y de la tecnificación femenina sub-23. Y desde hace un par de años también colaboro con la Federación Inglesa, con la LTA, para temas de formación de sus coaches y todo esto. Así que bueno, un poco por enfocar un poco lo que quería transmitiros, comentaros, y ahí sí que os rogaría, si me lo permite Belén y Neki, que me interrumpáis o me hagáis las preguntas que se os ocurran, porque yo a veces me enrollo un poco o me voy un poco por las ramas, pero em, para que entendáis un poco que la alta competición o las jugadoras profesionales, ¿no? Y por jugadoras profesionales me refiero aquellas que viven íntegramente, ¿no?, del circuito profesional, ya sea, por supuesto, a través de los sponsors, pero que es su actividad principal, ¿no? O sea, que no necesitarían para tener una vida más que digna el complementarlo con otras actividades. Para mí esa es la verdadera jugadora profesional, cosa que en el circuito sabéis que ha ido mejorando muchísimo a lo largo de los años, porque antes éramos solo unas poquitas, éramos el piquito de la pirámide y eso ha ido avanzando afortunadamente, pero quiero que sepáis que aún con el tema de premios y demás, no existe la designada igualdad que mucha gente cree, muchos aficionados y aficionadas creen que existe y no es real. Se sigue cobrando aproximadamente un 50% en la categoría femenina y en el tema de los patrocinios, sobre todo, y ahí sí puedo dar fe, en los que están vinculados directamente con el deporte, es decir, marcas de palas y de ropa, todo esto que está vinculado directamente con nuestro deporte, también estaríamos hablando aproximadamente de un 50%. Creo que es una realidad eh, que lo que os digo, ha ido mejorando porque ahora todo el mundo que juega al pádel gana más dinero, recibe más dinero, es un mercado mucho más grande, con lo cual es un win-win por ambas partes, quiero decir, desde el lado del business y también desde el lado de los jugadores, pero que sepáis que hay muchísimo todavía camino por hacer y que tiene más que ver con un tema social y cultural que el meramente deportivo, ¿no? Entonces, lo que os decía, que bueno, pues para ser o para llegar a ser una jugadora profesional, ¿no? En un deporte que aunque hace ya 50 años que existe, muy poca gente, para muy poca gente es conocido, ¿no? Porque no tienen ese histórico y ese background de cómo comenzó y de cómo ha ido evolucionando. Prácticamente tienen una memoria, porque se va incorporando cada vez más gente, ¿no? Se ha extendido, es muy global y tiene una memoria aproximada de 2, 5 años a lo sumo de lo que ha ido sucediendo y creen que previamente no ha existido. Pero para que entendáis, o yo os pongo siempre la metáfora de que es como si hubiera sido actriz en los años 90 o a principios de los 2000, que todas las películas siguen echándolas en la televisión o podéis acceder a ellas, o ser actriz ahora, ¿no? En el 2024. Todo cambia, los escenarios cambian, todo evoluciona, por supuestísimo que sí, pero quiero que entendáis que la esencia y lo que sería la base, los cimientos, ¿no?, del convertirse en cualquier deportista profesional siguen siendo los mismos. O sea, lo que ha aumentado, por ejemplo, es que afortunadamente ahora puedes tener un equipo técnico más grande. Antes, digamos que solamente los poquitos que estábamos arriba, y os digo que si en hombres a lo mejor eran 10 parejas, pues reducir a 4 en categoría femenina, ¿no?
Cosas así eran los que nos podíamos permitir pues, tener un cuerpo técnico que no integrara solamente al coach, sino que integrara a un preparador físico y un psicólogo. Ya ni hablábamos ni un nutricionista, por ejemplo. O sea, quiero decir que todo ha ido avanzando, todo suma, porque ya veis que es muy importante, ¿no? El apoyo al deportista, pero el compromiso con la dedicación y con tu profesión a diario y invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero también, es lo que lleva durante muchos, muchos años a convertirte en una jugadora profesional o en un jugador profesional. Esto sí que es incuestionable, que no es cuestión de género, sino que hay una inversión humana en todo lo que todos los recursos que conlleva hacerlo, ¿no? Pero que es lo que es complicado a veces de entender porque solamente se ve cuando obtienes los resultados, quiero decir, cuando ya obtienes los frutos o no sé cómo decirlo, ¿no? Solo se ve esa parte, pero no se ve toda la parte que hay detrás de trabajo, de constancia, de dedicación, de disciplina. Y al final esto es un deporte más. O sea, no, socialmente es completamente distinto, ¿no? El enfoque, pero cuando que quieres dedicar profesionalmente, es así. Implica horas, implica dedicación, implica muchas renuncias a nivel, digamos que, sobre todo, pues a nivel social. No estamos hablando de gente. ¿De qué estamos hablando? ¿De 15 a 30 para llegar a convertirte? Digo, ¿eh? No digo que después puedas, por supuesto, cada vez son más longevas las jugadoras, ¿no? Pero que obviamente es una parte de la vida donde necesitas esa parte social y tiene unas renuncias, tiene unos esfuerzos y eso implica también la gente que tienes alrededor, ¿no? La familia, los padres, todo, ¿no? Entonces, como os decía, los escenarios cambian, se evoluciona mucho, pero el concepto y y, eh, y el entender que la sistemática del entrenamiento existe, que ha existido siempre, pues sigue continuando así, ¿no? Sabéis que yo soy la seleccionadora nacional, pero que yo no estoy coachándolas a lo largo de la temporada. Estas jugadoras tienen su propio equipo técnico con el que trabajan durante toda la temporada y yo solo estoy con ellas puntualmente y luego en las grandes competiciones que representamos a España. Pero sabéis que es así. Contaros cómo hago, ¿no? Porque todo el mundo dice, ¿cómo haces, ¿no? Para seleccionarlas. Que sepáis que no es dar a un botón y hacer con el ranking, que sería lo más fácil, para eso no estamos, ¿no? Para eso con un computador, con la inteligencia artificial sería más que suficiente. Son muchísimos matices, hay muchos intangibles que no se valoran. Eso no significa que yo como humana que soy no me equivoque y que a veces tenga que tomar decisiones que son muy duras. Creo que es la parte más desagradable de mi profesión, cuando tengo que decidir quién, digamos, no entra en el equipo pudiendo estar y teniendo méritos y argumentos para estar. Pero a veces tengo que valorar y visualizar con qué equipo puedo plantear en determinadas situaciones que se puedan dar y sobre todo que eso va cambiando año a año, porque los rivales, o sea, yo no solamente sigo y hago el seguimiento de las nuestras, sino que hago el seguimiento también de las otras, no solo de las argentinas, principalmente las argentinas, por supuesto, pero otros equipos como Italia, por ejemplo, Portugal tiene jugadoras, quiero decir, todos los equipos tienen ya al menos una o dos jugadoras que participan en el circuito profesional, en este caso el Premier, Padel. En otros años, pues ya sabéis, ¿no? El World Padel Tour, etcétera. Pero que ese seguimiento se tiene que hacer. Entonces, contra quién nos vamos a enfrentar también es muy importante el enfocarlo. Y a veces son esas jugadoras las que, según el head-to-head que hayan hecho, según un histórico, también sabéis y esto a algunas os va a sonar un poco raro, pero seguro que lo habéis escuchado, os lo han comentado. Es muy distinto. Cuando tú compites como jugadora en el circuito profesional, con tu equipo técnico, con tu compañera, a cuando juegas en un equipo y representas a tu comunidad, tu país, lo que sea, ¿no? Es otra sensación, a veces pesa, porque tú en realidad lo que estás es representando a un colectivo y parece que, no lo sé, hay gente que le pesa más la camiseta y hay gente que se crece. Y en eso, por ejemplo, las argentinas son maestras, porque es increíble, ¿no? Se van la camiseta y parece que crecen tres veces más. Y sin embargo, pues no es lo mismo. Hay jugadoras en nosotras que sí y hay otras jugadoras que lo reciben de otra manera, ¿no? O lo perciben de otra manera, sobre todo las primeras veces. Yo he visto gente
jugadoras que están en el ranking entre las dos primeras parejas que se han bloqueado en una final de un mundial una vez que empieza el partido por vestir la camiseta de España. Y es así. A mí también me ha pasado, con lo cual yo lo vivo a través de ellas y es algo que, bueno, que también hay que tener en cuenta. Eh, ¿Qué deciros respecto a...? Porque enfocado a la alta competición, sabéis que no solamente es la parte de, de entrenamiento, ¿no? A diario, sobre todo que ahora que hay tanto viaje, hay muy poquito tiempo para, digamos, entrenar en tu sede, ¿no? En tu academia, ya vivas en Barcelona, en Madrid, en Valencia, ¿no? La pretemporada cada vez es más corta y los márgenes que hay entre torneo y torneo también se reducen. Hay veces que ni siquiera puedes regresar a tu casa y entrenar, digamos, una semana entera de nuevo con el entrenador. Entonces, todo ahora mismo está un poquito en transición. Que sepáis que es un momento para el pádel, es muy bueno por el tema de la expansión y demás, pero también es muy duro. Por eso veis que también muchas parejas cambian más rápido ahora, porque hay mucha convivencia fuera de tu entorno. Eh, Imaginaros que tú te vas a la gira americana y tú te vas 3 semanas y tienes que jugar 3 torneos. Tú te vas con unas expectativas, pero a lo mejor eres la pareja 20 del ranking, ¿vale? Te tienes que gestionar tú económicamente y demás. Hay veces que viajas sin tu coach porque son muchísimos gastos, que aunque haya mucho dinero, 3 semanas fuera pagándoles hoteles, vuelos. Tienes un torneo en Venezuela, otro en Argentina y otro en Chile. Ya son distintos países. Si tú pierdes en una primera ronda y tienes otros 6 días entre un torneo y otro, ¿qué haces? ¿Cómo entrenas con tu compañera cuando a lo mejor estamos hablando de gente que puede ser que tenga 18, 20, 25 años? ¿Cómo gestionas a lo mejor el haber perdido, el pensar que a lo mejor ni siquiera ha sido tu culpa, que ya sabéis cómo es el pádel, que siempre echas la culpa a la compañera? Te tienes que gestionar para seguir entrenando, para sacarte tus propios billetes, irte a otro país donde cambian completamente las condiciones climáticas, a lo mejor también incluso el horario, las comidas, toda esa convivencia y esa gestión que a veces es los mismos jugadores que se tienen que gestionar. El que se puede permitir viajar con su entrenador, fenomenal, pero hay veces que, y ya os digo, que en chicas, mm, yo por un poco por lo que tengo hablado con ellas, aproximadamente, esto es pero de la 30 para abajo es un poco sufren porque no pueden viajar con su entrenador, su entrenadora. Y eso complica mucho todo esto, ¿no? Eso por un lado. Físicamente, todo esto que está sucediendo igual de un torneo en un sitio del mundo, otro torneo en otro sitio, los vuelos, los cambios de temperatura, de presión, de altitud, de alimentación, horario, ese desgaste ya se está notando también físicamente y se están produciendo más lesiones. Entonces, bueno, es muy bueno, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta quizá para plantear un calendario más organizado, ¿vale? O sea, lo ideal sería que ya se supiera qué va a pasar en el 2025 para que los equipos ya se sentaran y planificaran. Ahora ya sabéis que además, bueno, pues a final de año se suelen producir cambios de pareja. Sabéis que esto es, es el efecto dominó, con lo cual en cuanto se mueven un par de piezas arriba, se mueven también abajo, ¿no? Todo esto influye en, ¿cómo deciros? Todo lo que tú vas haciendo a lo largo de tu carrera deportiva te va influyendo. Es como nosotras, ¿no? O sea, aquí yo creo que todas ya más o menos somos conscientes de que todo el sol que hayas recibido en tu piel, toda la crema que no te hayas puesto, independientemente de tu piel, luego llega un momento que ¡pum! Aparece, ¿no? Esto es igual para un jugador de pádel. Todo lo que dejas de hacer, cuando tú tienes 20 años, todo lo que, o sea, hay muchas de las cosas que haces, no te das cuenta, pero muchas de las cosas que dejas de hacer o has hecho en exceso, o al revés, deberías haber hecho más, influye para que tu carrera deportiva tenga mejor calidad y que sea más longeva. Pero sobre todo por prevención de lesiones, aprender a dosificarse, aprender cuándo tienes que llevar tu cuerpo al límite y cuándo te está dando avisos que son distintos. Es decir, el dolor convives con él a diario. Eso yo creo que incluso los jugadores amateurs lo saben. Pero un jugador profesional sabe que el dolor convives con él. Pero empezar a detectar en tu propio cuerpo cuando este dolor te está avisando es un dolor nuevo, es un dolor de que le estás forzando y es normal, tienes que forzar tu maquinaria, cuándo saber parar. Todas esas decisiones en personas, que estamos hablando de personas que son muy jóvenes,
pero que tienen que madurar y entender que jugar profesionalmente es cuidar tu cuerpo y cuidar tu cabeza también, o sea, el estado emocional, el más o menos tener un equilibrio y un balance en tu vida personal, todo esto afecta muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, es un compendio de cosas, por eso os digo que los cimientos y la esencia de convertirte en un jugador profesional sigue siendo la misma. Una vez que tomas la decisión, sabes que es un caminito de largo recorrido, es decir, esto no se consigue en 2 meses entrenando, yo qué sé, 6 horas, metiéndote 6 horas de pádel, que a lo mejor es demasiado, sino que esto es un caminito de constancia, de disciplina, de recorrido y creo que de rodearte de las personas adecuadas, cosa que a veces es difícil, pero bueno, esa guía también es muy importante, ¿no? Porque ya os digo que son personas en formación. No sé si tenéis preguntas, yo podría contaros mil cosas, pero dígame, Neki. Y Ciar, cuenta un poquito más. Bueno, muchas gracias por aportar todo eso que estás contando, ¿no? Que has Mm, vivido como en esa época, en la época anterior, porque como dijiste, ahora mismo solo se ve lo que se está pasando ahora, pero claro, mm, hay un camino anterior muy grande, ¿no? sí. Y con relación al juego, cuéntanos un poquito, así, que tú ves, ¿no? Ujú. Desde la progresión que ha ido teniendo, que se mantiene, que ha cambiado. Bueno, lo que ha cambiado, que es clarísimo de ver, ¿no? Es la intensidad con la que se juega, ¿vale? Creo que hay una mejor preparación a nivel físico en general por parte de todas las jugadoras. También me gusta mucho que son gente que ha empezado antes a jugar al pádel, y eso se nota, tenemos una base por eso tenemos esa gran base de menores que ahí está la labor de las federaciones, de las academias, de todos estos circuitos que se han creado de menores, porque ahora los jugadores que tenemos casi todos ya han competido en menores y eso es buenísimo. O sea, creo que eso lo que hace es que nosotros aquí, ¿no? En lo que es la península tengamos como digo yo, la granja de los pollitos. O sea, esto es de continuo, tenemos para muchos años, ¿no? Todo eso ha sido muy bueno. Y eso hace también que haya, por ejemplo, jugadoras que tienen ya 15, 16 años y estén jugando increíble, con una intensidad increíble, con un dominio de todos los golpes increíbles. Entonces, ese ver esos jugadores tan completos, y completos me refiero en lo que es, pues esto, ¿no? A nivel de golpes, de esa compensación entre el ataque y la defensa. ¿Vale? Donde ya es muy difícil de determinar los jugadores que defienden bien o los que atacan bien. O sea, está muchísimo más, ¿cómo deciros? No está tan definido, es mucho más completo el jugador a día de hoy. Entonces, todo eso ha evolucionado para mí, y si os soy sincera, creo que es la lógica evolución del deporte, o sea, que donde se aplica más intensidad física, eh, quiero decir, de manera natural va a suceder. Ahora bien, la esencia del juego sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un equilibrio entre los errores no forzados y el resto del juego. Se tiene que seguir jugando con muchísimo volumen. ¿Más rápido, más potente, más intenso? Claro que sí, como la lógica evolución lo demanda. Pero si no mantienes ese equilibrio en los errores no forzados, es decir, si no eres capaz de jugar con cierto volumen, con pocos errores, el propio circuito te va a expulsar. Porque en el pádel hay una cosa que es una cosa estadística, y ahí sí os pido, y quizás una opinión personal compartida con muchos jugadores, pero ahí sí os pido que leáis las estadísticas que leéis por ejemplo, en los circuitos profesionales, y por no dar nombres, ¿no? Con matices, porque esas estadísticas están tomadas obviamente por personas, muchas de ellas personas jóvenes. No estoy dudando de la inteligencia artificial, estoy dudando de la percepción. Lo que a lo mejor para alguien es un error no forzado, o un error forzado, o un winner, pues a lo mejor yo viéndolo desde fuera y conociendo a la jugadora diría, hombre, pues en esta jugadora ese globo corto que es un penalti, pues para mí es un error no forzado en ella. Y sin embargo, a lo mejor otra bola, entendéis que si es una jugadora que no es tan buena en la defensa, a lo mejor sí es forzado. O en función de la posición que estaba en la pista, será forzado o no forzado. Os estoy contando que casi todo es subjetivo, ¿no? El entendimiento y la percepción del juego es subjetivo. Entonces, muchas veces ese balance que veis entre errores no forzados y winners, eh, pues fijaos, una de las diferencias que sigue existiendo
y eso es completamente normal por el tema de las condiciones físicas, es el volumen de winners que hay con bueno, con los remates, y por remate entended ya sea con kick o que sea flat, o sea como queréis, ¿no? Pero ha aumentado muchísimo en mujeres, muchísimo, pero sigue habiendo la misma diferencia entre hombres y mujeres. No sé si entendéis. Eso quiere decir que la evolución del juego, a la par, en chicos y en chicas, está evolucionando a la par, pero que la diferencia va a seguir existiendo, porque la potencia, y especialmente por arriba, debido también a la complexión de los hombros, de la rotación, de la fuerza, ¿vale? Va a seguir existiendo más en hombres que en mujeres, pero en mujeres ha subido muchísimo y ya veis que es lo primero que aprenden a hacer, que es hacer un remate fuerte, sacarla de la pista, traerla. Eso no significa que el globo haya perdido importancia, al revés, sigue siendo un golpe esencial. Sin el globo no se puede jugar al pádel, es decir, É, si pusiéramos el condicionamiento de no se pueden tirar globos, puedes venir a la red cuando quieras, pero solo puedes jugar por abajo, ya os digo yo que el 95% de los partidos a igualdad de condiciones se perderían. Con lo cual, al revés, el globo cada vez se tiene que tirar mejor, tienes que ser uhum, muchísimo mejor en defensa, aunque tu intención sea subir a la red, porque los puntos siempre se han ganado en red, siempre, el 90% de los puntos se ganan en la red. Es un concepto, es una esencia del juego. No sé sim. si me estoy explicando, ya no es algo que es una opinión, es que sucede. Es decir, antes a lo mejor pues lo ganas en 30 minutos o tiraban peor el globo o te apañabas, pero ya os digo que para llegar a la red a día de hoy hay que defender muy bien y hay que también contraatacar muy bien. O sea, son las dos cosas. Antes prácticamente no se salía de la pista, ahora hay que saber salir de la pista, hay que saber quedarse al amago, hay que saber bloquear, hay que... Entonces, todo va aumentando en intensidad, en precisión, en ser jugadora en este caso, ¿no? Vamos a ceñirnos a las chicas, pero cada vez más completa, pero la bandeja sigue existiendo. Vamos a ver, ahí igual matizo. La bandeja sigue existiendo, si es que no va a morir. Ahora bien, ¿cómo le llames a la bandeja o cómo prepares la bandeja? Claro, las técnicas evolucionan. Hay muy poco jugador ahora que vaya a preparar con una bandeja súper planita. Sí, da igual. Pero el golpe de bandeja, conceptualmente como golpe estructura, como golpe estructural que puedas jugar a diferentes velocidades y cometiendo pocos errores para no perder la red o para mover al rival con cierto margen, entendido así conceptualmente, sigue existiendo. O sea, para mí es claro y estadísticamente se utiliza más de un 50%, ¿no? Am, no sé, chicas, yo es algo que veo y es como, yo no quiero que la gente juegue defensivo al pádel, yo quiero que ataquen y ganen todos los puntos, o sea, es maravilloso, ¿no? Pero hay que entender que hay ciertas cosas que no se ven, que son más imperceptibles al espectador, pero no a nosotras como técnicas, como jugadoras, em, porque sigue existiendo y entonces esa base y esa estructura la tiene que tener la jugadora, porque a partir de ahí es ella la que va a pintar, la que va a crear, pero sin esa estructura es muy difícil que llegue a ser una jugadora profesional. Entonces, bueno, eso es mi manera de enfocarlo, de entenderlo y de intentar ayudar, ¿no? a las generaciones futuras, ¿no? E se temos 7 minutos, ¿vale? Preguntarte, Sí, bueno, el globo ya has hablado, ¿no? Cuéntanos solo rápidamente el juego en equipo, los cambios de ritmos, ¿no? Y la utilización del centro. fíjate que para mí creo que lo más difícil del pádel es lo del juego en equipo. Y más ahora bueno, más ahora, siempre ha sido así, pero es verdad que hay muchísimos cambios de pareja. Cada vez que tú cambias de pareja se crea un sistema nuevo de juego. Es decir, ya no solo si cambias de lado o no, sino que no es lo mismo. Y pues pongo un ejemplo, que sí, será de la abuela cebolleta, pero no es lo mismo cuando yo jugaba con Neki que cuando empecé a jugar con Alejandra. Entonces, es muy distinto el sistema de juego que se crea, ¿no? Pero todo lo que uno hace en la pista, esto es un juego, vais a entender que es un poco contradictorio, porque es una carrera individual en un deporte en equipo. Entonces, tu compañera de juego es sagrada y entender cómo juega, entender cuáles son las opciones que suele tomar en determinadas situaciones, practicar en equipo es fundamental, fundamental. Porque ya os digo que
cuando tú estás compitiendo, que estás en modo, digamos, supervivencia, donde no piensas en la técnica, solo piensas en el momento presente, ¿no? En la bola, en dónde jugar la bola, entender qué va a hacer tu compañero, entender dónde te tienes que colocar, anticiparte, saber gestionar qué golpes son los prioritarios en una y en otra. Todo eso va cambiando según tú cambias con la compañera, ¿no? Aparte de aprender diferentes maneras o modos de entender el juego y de jugar. Lo que dice Neki de los cambios de ritmo es otra de las cosas que siempre ha existido y que a día de hoy es, si cabe, todavía más importante. No se puede jugar todo a 3000 por hora y con las mismas direcciones, porque no haces nada al final. El rival se acomoda a la velocidad que tú juegas, con lo cual gestionar y entender que se tiene que cambiar los ritmos, lo mismo, no implica que se tenga que jugar lento. Hay veces que la bola tendrá que ir más lenta, a veces que tendrá que ir más rápida, a veces que tendrá que ir explosiva a lo máximo. Pero todas esas sutilezas son los que llevan esa toma de decisiones, si cabe, es la que lleva al jugador a la maestría del juego, ¿no? A entender cuándo y cómo hacerlo, ¿no? Não sei Em, se alguém quer fazer alguma pergunta. Temos 4 minutos. Belém, ¿quién no está? Belén, Ah, estás con el hum, micro. A ver. Sí, 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 no, estoy. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Tú tienes algo a añadir? Por mi parte, no, creo que también lo que ha comentado Isiar tiene va a tener una correlación muy em, interesante con lo que pueda después aportar Ana y creo que ha sido fantástico. Además, desde el punto de vista de jugadora profesional, lo que si quieres podría preguntar un poquito más cómo ves, que dices que también estás viendo las otras selecciones y puedes hacer un poco de hincapié en eso y cuál crees que es la selección aquí un poquito desde tu experiencia, cuál es la selección que se puede acercar más a la Argentina y la española desde el punto de vista femenino en los próximos mundiales. Sí, a ver, lo que veo que está evolucionando muy rápido es que todas o casi todas, muchas selecciones, digamos, tienen ya jugadoras profesionales. Por jugadoras profesionales entiendo jugadoras o que ya estén en últimas rondas de previa o en cuadro final, ¿no? Lo que todavía no llegan a tener es que dentro de una selección sabéis que son tres parejas, no llegan a tener seis jugadoras, digamos, de un nivel parejo. Y eso es lo que hace que sea complicado ahora mismo el que puedan ganar a una selección argentina o a una selección española. En un futuro, por supuesto que creo que sí, que lo van a tener, ¿no? Países como Francia o como Italia, que ya tienen muchas jugadoras, Portugal tienen jugadoras. Lo que pasa que, claro, del nivel, es que si vemos el nivel que pueda tener Argentina o España, sobre todo España, claro, es que España tiene ahora mismo en el top 10 a toda su selección. Entonces, y jugadoras que se han quedado fuera y siendo sincera, si hubieran entrado, creo que tendríamos las mismas posibilidades de ganar el Mundial. Entonces, para ser sincera y un poco también entre comillas, en defensa de lo que tenemos, ¿no? Ser conscientes de que ahora mismo tenemos una hornada de jugadoras, creo que para muchos años, pero eso no quita que efectivamente se puedan perder y yo, si me voy a mojar, y el año que viene no, porque creo que solo hay mundial por parejas nacionales, que se va a llamar así, pero en el 2026 yo diría que España es posible que pierda algún punto ya, cosa que sería hasta ahora pues más improbable, aunque este año hemos estado a punto de perder ya un punto, ¿eh? Yo creo que en Hum. 2026 sí, va a suceder, porque ya tienen como para formar parejas que nos pueden ganar, claro que sí, te pueden ganar siempre, pero cada vez más cerca sí. Solo para terminar, ya es hora, pero es resaltar, ¿no? Como dijiste, el volumen, ¿no? De jugadoras españolas que el pádel femenino tiene, que es bien diferente que el pádel masculino, ¿no? Que tiene Sí, muchas parejas que son argentinas. correcto. Y por eso digo, es otra vez quitar el sombrero, ¿no? Para nuestras mujeres. Sí, Yo creo que es muy importante darnos cuenta de eso, ¿sabes? O sea, enhorabuena, Isier. sí. Fijaos, ya para terminar, mira que tengo ahí a Merichel de fondo. Si hiciéramos solo una selección
con jugadoras catalanas, a mí a lo mejor me echan, pero es que tendríamos un equipo como para plantar cara a, o no, Meritxell, ¿eh? Para plantar cara a cualquiera. O sea, quiero decir, es tan fuerte ahora mismo lo que tenemos É, que de verdad que sí, sí, es para quitarse el sombrero. é. Por eso digo, chapó España. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ciar. No, a vosotras por Ah, invitarme, ahora siempre. mismo pasamos a la otra parte, que es complementar la tuya con Ana, la investigación y todo el currículo que tiene. ¿Vale? Muy Gracias, bien. Ciar. Gracias. Bye. Hola, buenas tardes. Voy a ver compartir. A ver, creo que se ve. Voy a ver si puedo presentar. Decirme si veis la pantalla ya. ¿Veis la pantalla entera, completa? Perfecta, Ana, se ve completa. Genial. Bueno, gracias primero de todo a tanto a Belén como a Neki por, bueno, por invitarme a compartir con vosotras y con todos los que nos estén escuchando, pues bueno, mis experiencias y bueno, y comentaros un poco lo que la propuesta, ¿no? que Belén a la que conozco de los cursos y todo esto, pues me dijo, oye Anita, ¿por qué no hablas un poco pues de las características o del somatotipo, que ahora hablaremos un poco qué significa, que es un concepto así que nos puede parecer un poco extraño de las jugadoras, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo, como bien ha dicho Neki que nos presentáramos, pues voy a presentarme. Soy Ana Fernández Osor. He estado compitiendo profesionalmente pues desde mis inicios, que de ahí conozco a Itziar, que acaba de darnos la charla, y a Neki. Yo empecé jugando al pádel cuando ellas eran las número uno en el circuito y eran las referentes, ¿no? Para todas las que veníamos, las que empezábamos bueno, a competir profesional, como bien ha explicado Iciar, y no voy a hablar yo un poco de eso, que no es el tema del que yo tengo que tratar. Es cierto que paralelamente a esa carrera en el que he estado compitiendo hasta este 2024, que posiblemente sea mi último por el cambio del circuito y las características también un poco que ha comentado Iciar con las dificultades que eso conlleva, pues paralelamente a eso hice la carrera en Ciencia del Deporte y me doctoré con una tesis en análisis de juegos y, bueno, y todo lo que es estadística de pádel. Pues un poco a raíz de eso también empecé a dar clases en el grado en Ciencia del Deporte y en diferentes másteres y bueno, y también en los cursos imparto actualmente aquí en la Federación Andaluza, porque yo soy de Sevilla, los cursos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, en el que, bueno, pues en el nivel 3 me encargo toda la parte de planificación del entrenamiento de alta competición, preparación física, etcétera. Así que bueno, tampoco generalmente, bueno, he puesto ahí una frase, pues creo que todo esto define un poco pues que el pádel al final es un deporte el que conocí pues desde joven, con 16 años aproximadamente, y al que considero que es mi pasión y que a día de hoy pues todo lo que hago, ya sea investigando como hasta ahora entrenando también, pues intento, quizá ahora ya desde otra labor, pues intentar que el deporte, que os quiero poner esto porque creo que va un poco a relación a lo que a lo que os quiero contar. El pádel en España he cogido y extraído de datos recientes de la que acaba de publicar la FIP en este 2024, en su último, en una especie de informe en un report que ha publicado recientemente, habla de que el pádel en España cuenta con 5,5 millones de practicantes, ¿no? De los cuales, bueno, en el que tenemos, pues superamos las 100.000 licencias y que casi el 40, de esas 100.000, pues el 40% aproximadamente son licencias de mujeres, ¿no? Entonces, es cierto que ahora, pues yo que tomo otro rumbo, pues creo que el pádel está creciendo en muchos aspectos, pero en el ámbito, pues investigador, de desarrollo, de generación un poco de contenido profesional, pues todavía necesitamos campo. Yo creo que las federaciones están haciendo gran parte, los cursos cada vez se dan mejor, lo imparte gente y profesionales con mucha experiencia, pero necesitamos que el pádel crezca y creo que ya lo habéis dicho las otras compañeras que habéis estado comentando antes, que os he estado escuchando. Creo que la labor de trabajo en equipo y yo es algo que de verdad me encantaría, y desde aquí lanzo una lanza a que los equipos técnicos de las federaciones, en este caso en España,
trabajemos más en común para mejorar la formación y todos los ámbitos, ¿no? Me encantaría que se desarrollara un equipo y un grupo de diferentes profesionales que estén liderando las formaciones en cada uno de los territorios y pongamos cosas en común, porque el famoso boletín que se hizo en 2000 poco, que hizo Martín en su momento, y el que gran parte de la formación de este deporte se la debemos a Martín Echegaray, pues creo que es momento de actualizar y necesitamos que compartamos contenidos y conocimientos para que mejore el deporte y que realmente vayamos construyendo buenos profesionales, porque habéis dicho que el pádel, y Ciara ha destacado la cantera que tenemos y es real, pero creo que si tenemos esa cantera también es porque tenemos muy buenos técnicos. Entonces, creo que todo va de la mano y que de Cataluña salgan esos jugadores o que en Andalucía hayan salido los jugadores que han salido, o en Madrid o en muchos territorios y ahora muchos más, incluso no hay que desmerecer. O sea, creo que el País Vasco, creo que hay muchísimos, hay jugadores profesionales que nacen de esos territorios y que gracias también a los trabajos técnicos que se hacen ahí. Por lo tanto, creo que, bueno, que yo lanzo siempre o eso, una lanza, que pongamos en común más cosas para que trabajemos más y mejoremos un poco el desarrollo del deporte, ¿vale? Entonces, bueno, por contextualizar un poco, cuando hablamos del somatotipo, seguro que habéis escuchado hablar de, que es un poco lo que yo voy a hablar ahora, qué características tiene la jugadora de profesional hoy en día. Ya habéis lanzado algunas cosas, pero os aseguro que la evolución y lo que nos dicen los datos es que el deporte no ha cambiado tanto en algunas características físicas, de las que voy a hablar. En general, el somatotipo, pues bueno, fue una idea, que una teoría que lanzó un psicólogo pues en torno al 1940, en el que clasificó a la composición, bueno, el cuerpo, ¿no? Al ser humano en función de 3 tipologías: mesomorfo, ectomorfo, endomorfo. Yo no voy a entrar mucho en terminología, ¿vale? Sí que voy a hablar de cómo se llega a eso, y es a través de diferentes estudios que se hacen del deporte, es decir, qué efecto tiene un partido de pádel o unas competiciones en el organismo. Ya sabemos que el pádel, además, hay un estudio publicado en el que el pádel es una buena actividad para mejorar pues la calidad de vida, mejorar la forma física, es decir, que es una buena salida no solo para el jugador profesional, sino que también a nivel pues de cualquier usuario. Creo que es una buena elección de actividad, pero bueno, pues ¿qué consecuencias conlleva en el organismo practicar un partido de pádel, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista más fisiológico, podríamos hablar que se segregan una serie de sustancias en el organismo, que hay diferencias significativas que se habla en diferentes biomarcadores, ¿vale?, que pasan en el organismo cuando se compite o cuando se realiza, mejor dicho, un partido de pádel. Es cierto que existen diferencias, nos dicen los estudios. En la primera parte os voy a decir, pues bueno, lo que a mí siempre me gusta hablar de... Me encantará compartir experiencias, pero siempre es importante hablar desde lo que hay publicado y desde lo que... Porque yo puedo pensar que el pádel va más rápido, o que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es con el tema del punto de oro, que ahora se vuelve a debatir. Oye, ¿se debe introducir el punto de oro o no? Se introduce porque se piensa que recorta el tiempo de los partidos, y la ciencia nos dice que no recorta el tiempo de los partidos porque se hacen más juegos. Por lo tanto, al final, y como se hacen más juegos, pues hay más descansos entre juegos, por lo tanto el tiempo total del partido se mantiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante a veces utilizar, pues, qué dicen los estudios del deporte, también teniendo en cuenta pues la muestra que se analiza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el pádel produce una serie de cambios en el organismo, y además sabemos que esos cambios pues provocan pues un aumento significativo de diferentes sustancias. Incluso sabemos que pues jugar un partido de pádel provoca una serie de efectos, ya sea en el metabolismo, o sea, en la composición muscular, en el metabolismo proteico, es decir, una pérdida de electrolitos que hace muy importante. Y Ciara ha dicho que ahora, y esto es una realidad, los jugadores ya cuentan con un nutricionista, con un equipo multidisciplinar o interdisciplinar mucho más amplio de lo que se podía permitir el jugador anteriormente, porque es una realidad de que es un factor muy importante, ¿no?, en el rendimiento. Si miramos los estudios, espera un segundito que me está saliendo aquí un mensaje que no
tengo ya aquí, perdón. Si miramos los estudios, pues sabemos bueno, que las características un poco de los jugadores que se han analizado, y esto es una limitación real. De hecho, bueno, ahora mismo creo que la línea es que se empieza a investigar un poco más el perfil del jugador de alto nivel a día de hoy, porque posiblemente esas características que nos daban o que nos aportan los estudios, que cogían muestras del, no sé, del 2016, del 2014, del 2000, pues la evolución del perfil del jugador haya cambiado. De hecho, yo os voy a poner al final de la ponencia un estudio que todavía no hemos publicado los datos, en los que pues yo he recogido de las 100 primeras, el 88% de las jugadoras me han rellenado el cuestionario, en el que se le ha preguntado, pues estamos investigando sobre las lesiones, esto que ha comentado Iciar, ¿no? A ver si se lesionan más o no con el tema del nuevo circuito, bueno, pues qué tipo de lesiones tienen, etcétera. Y entonces, de ahí hemos sacado algunos datos en relación, pues, a la edad media, por ejemplo, de los jugadores, etcétera, pero necesitamos datos más actuales de, pues, su condición física, su consumo de oxígeno, que todo esto, el pádel tiene que crecer por ahí, es decir, tiene que haber todavía pues una inversión en investigación. Conocemos datos de cuántos golpes se hacen por punto, qué duración tienen los puntos, pero lo que pasa internamente, que ahora os hablaré, es decir, la carga interna del deporte, todavía necesitamos más investigaciones que nos muestren datos actuales, porque posiblemente estudios del 2010 o del 2008, todos los que estáis aquí sabéis que lo que se jugaba al 2008 o al 2010, sobre todo por la intensidad del juego, no tiene nada que ver posiblemente a lo que evaluemos ahora en el 2024 en cualquiera de los torneos que se estén disputando, ¿vale? Entonces, es cierto que existen pocos estudios que analicen esos datos fisiológicos, es decir, qué produce, qué características tiene un jugador de pádel en cuanto a el consumo de oxígeno, su frecuencia cardíaca media, que está en torno a unas 125, 130 pulsaciones medias de un partido, y se llega a conseguir en torno a unas 180 pulsaciones por partido, por ejemplo. Yo esto, pues, son datos que tenemos de estudios anteriores, pero como os digo, hacen falta estudios más recientes, ¿no? Igual que pues la media de edad estaba en torno a 29 años, ahora veremos en cuánto está ahora mismo, el peso en torno a unos 60 kilos, unos 166, 167 centímetros de altura, es decir, unos 67 aproximadamente, no llega a unos 70 en la altura media de la jugadora profesional, ¿vale? Eso es lo que nos dicen diferentes datos. Es cierto que también hay una problemática que yo creo que se traduce un poco también a lo que ha comentado Meritxell, que es una realidad, es decir, existen muy pocas mujeres que se dediquen a entrenar, a investigar. O sea, si miramos las investigaciones que hay, en la mayoría de las investigaciones incluso la muestra que se recoge, es decir, muchos de los artículos en los que se analiza el pádel son muestras masculinas. Y cuando, por ejemplo, a mí Belén me dice, Anita, me gustaría, perdón porque a mí muchos me conocen como Anita, pues, Anita, me gustaría que aportaras esta información. Pero la realidad es que la mayoría de los artículos ofrecen poca información de las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí es algo que tenemos que mejorar. Pero bueno, sí que tenemos algunos datos pues, de esa morfología, sin embargo hay otros estudios en los que parece que había una muestra más alta, en torno al 2000, claro, hablamos del 2014, la media de edad posiblemente fuera mayor, que ahora os haré una evolución de lo que tenemos hasta hoy, ¿vale? Pero sí que es cierto que los diferentes estudios que hay con la poca muestra femenina que tenemos, hablan de una muestra de una media en torno a los 29, unos 30 años de edad, ¿vale? Y siempre en torno a unos 66, a unos 60 kilos. Esos son como unos rangos un poco medios, unos valores medios de las características, digamos, físicas o antropométricas que tendrían las jugadoras profesionales. El porcentaje graso en torno a un 10% en los hombres y en torno a un 20% aproximadamente en las mujeres. El porcentaje también somos conscientes de las características un poco antropométricas, fisiológicas, etcétera, que tiene la mujer respecto al hombre. Y si ahora ha hablado por ejemplo, habéis hablado de la velocidad, ¿no? Del juego, etcétera. Lógicamente, o sea, las características son muy diferentes, entonces eso va a tener también diferencias en
pues la capacidad de aplicar fuerza, en el número, por ejemplo, habéis hablado del remate anteriormente, pues claro que no se van a ganar tantos puntos del remate. Primero porque no rematamos la bola a la misma altura que la remata un chico, por las características que tiene, porque son más altos, porque saltan más, ¿vale? Pero eso no quita que el remate no sea un golpe determinante en nosotros. Entonces, bueno, sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta las características un poco de la condición, digamos, física, que por genética tiene el hombre y las características que tiene la mujer. Eso no significa que haya que comparar, por eso a mí estudios que unifican la muestra y que hablan que el perfil de juego son tales golpes o tal, pues hay que diferenciar entre géneros y entre las diferentes características, ¿vale? Pero bueno, hablando de aquel somatotipo que hablaba al principio, pues parece que los estudios hasta ahora nos dicen que el jugador de pádel, mejor dicho, la jugadora también, tendría un somatotipo que se acerca más al endomorfo-mesomorfo, es decir, a un jugador con pues unas características morfológicas más, pues lógicamente si yo os preguntara, un velocista va a ser diferente a un jugador de pádel. Pues ¿por qué? Pues porque va a tener una tibia más larga, que eso no significa que no haya jugadores, pues como puede ser LeBron, que tenga un somatotipo más ectoformo, pero la tendencia habitual, pues si la jugadora pesa unos 60 kilos y mide unos 66, pues se va a acercar más a, a ese somatotipo, ¿vale? Fijaros, mirar, aquí yo he mostrado una evolución un poco de la edad, desde los años de las top 20, luego os hablaré de una muestra de las top 100, que también la he recogido gracias al estudio que, como os digo, estoy realizando. Pues desde el 2019 al 2024, la edad media de las jugadoras, pues lógicamente ha bajado. Fijaros cómo en el 2024 la edad media está en 27 años de las top 20 y en el 2019 es cierto que no he podido coger muchos más datos más porque era difícil con esto de que como ahora el pádel lo ha comprado o lo ha adquirido el pádel profesional, Premier Padel, todo lo anterior ha desaparecido de la nube. World Padel Tour ha desaparecido. No, tú googleas World Padel Tour y la página web ya no está, no puedes acceder a los rankings. Entonces ha sido un poco difícil recoger datos de pues cuáles eran las top 20, por ejemplo, los rankings del top 20 en el 2018. No lo he conseguido, nada más conseguía el top 8, top 8, top 8. Y digo, bueno, ahí voy a hacer un sesgo de las 8 primeras y creo que el ranking o la muestra tiene que ser más amplia. Entonces, pues bueno, he conseguido recoger desde el 2019 hasta el 24, donde parece que hay, como muestro aquí en la gráfica, que ahora volveré, pues hay una tendencia hacia la baja de la edad media de las jugadoras. Claro ejemplo tienen, y vuelvo a la diapositiva actual, pues que jugadoras como Alejandra Salazar, que tiene 39 años, se siguen manteniendo dentro de las 8 primeras, o Patilla 1, o creo que ahora mismo la mayor entre las 8 primeras, o entre las 8 primeras parejas es Lucía Sainz, creo, ¿no? Que tiene uno más que dos más. Pero jugadoras que han entrado como Claudia Fernández, Jensen, etcétera, pues claro, esa media de edad pues va bajando. Por lo tanto, la edad mínima en el 2024 de ese top 20 está en 17 años, 17 años. Ustero también tiene 17 o por ahí, y la edad máxima está en 40 años. Por lo tanto, hay un rango de edad bastante alto. Creo que esto ahora es posible también, y lo ha dicho Ecíar, y yo termino la charla mía ahora más adelante hablando un poco de eso, y es de que el perfil de la jugadora ahora, Claudia Fernández, con 17 años, ha adquirido unas horas de práctica desde mucho antes. La especialización la ha hecho mucho más temprana. Antes el deportista o la deportista, y lo ha comentado Iciar, que jugaba al pádel, venía de otro deporte, no adquiría tantas horas de entrenamiento diario, es decir, la profesionalización que tiene el deporte a día de hoy es mayor, y ya lo veréis seguro todos los que estáis aquí, que los niños con 12 años entrenan muchísimas horas al día. Claro, entonces esas famosas 10.000 horas de práctica para considerarte un experto en el deporte se adquieren mucho antes, y eso quizás sea una causa también o provoque que el acceso al deporte profesional pues ahora mismo haya bajado esa media.
Entonces, bueno, como os comentaba, pues hay una tendencia a la baja, tanto en la edad máxima, ¿vale? Jugadoras que todavía siguen jugando y aunque no estén en esa top 20 a día de hoy, pues Carolina Navarro, Laportu, Ana Caterina Nogueira, es decir, hay jugadoras que superan los 40 años que siguen estando dentro de las 40 primeras parejas. Ahora voy a mostrar una muestra un poco más amplia, ¿vale? Aquí yo he puesto top 100 mundial, pero realmente de las 100 tengo la muestra recogida del el 88% aproximadamente de las jugadoras dentro del 100 mundial me han respondido a los cuestionarios que les he ido mandando y aunque no hemos publicado los datos, pero bueno, sí que es cierto que puedo confirmar que la media de edad actualmente dentro de las 100 primeras está en esos 27 años. Fijaros que la estatura media se mantiene a lo que decían los estudios, es decir, que las jugadoras, sí que es cierto que hay perfiles de jugadoras más altas, pero tenemos a una Paula José María que no llega a 1,70 y está número 1 del mundo, con Ari Sánchez, que también tienen una estatura muy similar. Por lo tanto, la estatura quizá esto en el pádel masculino no es posible por las características del juego, pero no es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que una jugadora que de media dentro de la top 100 mide 1,66, pesa en torno a unos 62 kilos y esto es un dato curioso, el 22% de esas jugadoras preguntadas entrenan más de 20 horas semanales, casi unas 3 horas de media diarias. En torno al 22% entrenan 16 a 20 horas semanales y la mitad aproximadamente, y esto va en relación también porque estamos hablando del top 100 mundial y ya lo ha comentado Iciar, la jugadora que no entra en cuadro de Premier Padel o que incluso te diría que no hace más de octavos, es muy difícil que a día de hoy viva del pádel. A no ser que haga una inversión, que yo lo puedo entender, tengo 17 años, estoy estudiando, tengo 18, si sigo puedo acabar viviendo muy bien del pádel y esto es una realidad. A día de hoy las jugadoras y los jugadores cada vez ganan más dinero, pero a lo mejor una jugadora con 30 años no se puede permitir estar perdiendo dinero continuamente y deciden dejar de jugar, porque a día de hoy entrar en cuadro y perder en primera ronda, el pádel es poco rentable, siendo dentro de las 24 primeras parejas mejores del mundo. Por lo tanto, puede ser que, pues bueno, la mitad de las jugadoras entrenan en torno a 10-15 horas semanales, ¿vale? En general, ¿esto para qué nos sirve, no? Que a mí me gusta hablar de datos, pero bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pues estudiar el deporte nos sirve, por un lado, para conocer esa carga interna, que es lo que hablamos hoy, es de conocer esa respuesta individual que tendría un partido de pádel, ya sea en el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca. Necesitamos más estudios y en Valencia están haciendo un trabajo súper importante y espero que nosotros en Andalucía también ahora empecemos a trabajar, ya que, pues bueno, vamos a empezar a trabajar con cosas de GPS para conocer cuánta distancia se recorre en un partido y eso es súper importante para el preparado físico. Hay una charla aquí de preparación física luego y seguro que conocer la distancia que se recorre en un partido, los metros cuántos metros se hacen una intensidad y no otra. Son información súper importante para programar los entrenamientos, porque posiblemente si yo recorro una serie de metros a una intensidad que no es la que recorren los jugadores profesionales, pues a lo mejor tengo que hacer más esfuerzo a esa intensidad o menos. Y luego, y esto Iciar ya ha estado comentando algunas cosas, comparto con ella que tengamos cuidado con las estadísticas que miramos en Internet, porque ¿quién toma los datos? Y eso es muy, o sea, yo no estoy desmereciendo el trabajo de nadie, ni quiero, no digo eso, pero creo que, como bien ha dicho Iciar, a mí me sorprende que no haya un error no forzado en un partido, o sea, es que, o sea, vale, entiendo que somos perfectos, pero tanta perfección, o sea, me parece que no haya ningún error en un partido y que tengamos a decir nadie ha fallado o que sí los haya. Entonces, bueno, esas estadísticas tenemos que tenerlas en cuenta, pero ver el partido y no solo mirar la estadística creo que es importante. Y sobre todo, la estadística está muy bien, pero ¿para qué me sirven esos datos? Y ahí está, pues, la importancia de conocer el deporte, de entenderlo y de saber aplicar esos datos, porque yo puedo saber que vale, que de media se recorren unos 12, o sea, perdón, los puntos tienen unos 12 golpes, ¿no?
o sea, unos 12 segundos por punto duran, ¿vale? Pues eso yo lo debo tener en cuenta, o que se dan 8 golpes, 10 golpes, pero ¿cómo yo aplico eso y para qué me sirve? ¿Vale? Entonces, ¿cómo toda esta información que he intentado, bueno, mostrar un poco lo que dicen los estudios, lo puedo llevar al entrenamiento? Por un lado, creo que hay una cosa importante, y es que, y lo ha dicho Iciar antes, es que ahora mismo las jugadoras pueden llegar al pádel profesional a esa edad, primero porque son muy buenas, tienen un bagaje técnico impresionante. Me sorprende la, la capacidad de gestión emocional que tienen jugadoras con 16, con 17 años. O sea, creo que Claudia Fernández es un ejemplo en muchas cosas para las generaciones que vienen. Y ya no solo hablo de Claudia, hablo de Alejandra Alonso, hablo de muchísimas, Andrea Austero, es decir, hay muchísimas jugadoras que... Pero es cierto que creo que esto no pasaba antes, y es que ahora, como he comentado, se entrena mucho más que antes. Por lo tanto, se adquiere esa especialización mucho antes, ¿vale? Sí que es cierto que, pues bueno, hay tendencias que hablan de que la especialización temprana pues no es del todo buena, que hay que adquirir más habilidades, pero la realidad es que a día de hoy, si hacemos un cuestionario, si preguntamos a esas jugadoras, han empezado a jugar al pádel mucho antes que las jugadoras que competían en el 2012 para llegar a ese nivel de experiencia, ¿vale? Por lo tanto, creo que eso es importante. Luego también, y una de las cosas que no sé cómo vamos de tiempo, vale, y una de las cosas que ha comentado Iciar, para mí, y yo creo que es algo que quiero transmitir, es que gran parte de la mejora física se traduce a una mejora de los niveles de fuerza de las jugadoras de pádel a día de hoy. Las jugadoras de pádel han empezado a entrenar fuerza de una manera mejor, más profesional, y eso ha hecho que sean capaces de jugar a más intensidad, aplicar más fuerza en los golpeos, cansarse menos, saltar más, implementar golpes que a lo mejor antes no eran tan posibles, porque la mejora física para mí está muy relacionada con esa mejora en los niveles de fuerza, ¿vale? Está claro que tenemos que conocer el patrón de juego. Ya he hablado con patrón de juego, es los golpes que más se dan. Se sabe que la volea de revés es el golpe más utilizado. Y entonces está bien conocer muchos datos, pero también hay que tener en cuenta que luego hay que, pues bueno, individualizar, ¿no? Yo siempre, y algo que he aprendido quizá con el tiempo, y es que adquirir los hábitos de ser un jugador profesional, hábitos, digo, tener disciplina. Creo que Meritxell ha hablado de unos valores que para mí hay que recalcar desde el principio, y vas a un torneo ahora mismo de menores y es que es para echarte las manos a la cabeza. Entonces, tienen hábitos de profesional de algunas cosas, pero hay otras muy básicas que es que se están dejando de lado, y que creo que es súper importante que, bueno, pues que eso que he hablado del respeto, la responsabilidad, todo eso se vaya adquiriendo. Y para mí, el jugador que acaba llegando es el ejemplo el jugador que ha ido adquiriendo eso con mayor tiempo, que sí, que luego está, como en todos los deportes, el que le ha dado con una varita y el que tiene unas características, cualidades innatas, porque la genética, porque hay muchas cosas que entran en esa bola, ¿no? Pero la realidad es que también el esfuerzo diario, el trabajo, vamos a quitarnos muchas veces de entrenar más en mejor. Eso es algo que es una lacra que creo que tenemos que cambiar, sobre todo con el tiempo. Entrenar más no siempre es lo que es recomendable. Y para mí, pues bueno, también entender que cada vez se hace más hacia la individualización un poco del entrenamiento, a cuantificar la carga del entrenamiento. Lo que como entrena uno no tiene que ser lo bueno para entrenar al otro, ¿vale? Esto también creo que el desarrollo y la profesionalización del deporte ha hecho que se generen equipos multidisciplinares que el jugador se pueda permitir ya más que le entrenen a él y no haga la preparación física en un grupo, sino lo que necesita él, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, tampoco no sé cómo vamos de tiempo, no me quiero enrollar mucho más. Si hay alguna pregunta, por supuesto, lanzo, no sé si Neki quieres o Belén, queréis que comente alguna otra cosa. Si no, pues nada, muchas Está, gracias.
Está Aquí- perfecto, has estado muy consciente de tu tiempo Sí, y sí, muy estaba bien, mirando, sí, será no, y mi... muy bien. Yo creo que es otra parte que es muy importante que las chicas tengan la información y sepan. Y otra vez más aquí, como yo pienso también que yo he vivido una parte de ese proceso. Nosotros entrenábamos bastantes horas, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que la preparación física penso como tú que ha ido cambiando con mucho más calidad, mucho más Muchísimo. específico, y eso pienso es no solo con relación a la fuerza, pero sí como la prevención también, ¿vale? Los ejercicios de Claro, claro, prevención, la movilidad que nosotros no hacíamos, y eso claro. hace diferencia un montón, ¿no? Entonces, me gusta que has estado escuchando a Isiar, gracias por venir antes, y como las dos ponencias, ¿no? Como se encuentran una con la otra, lo que tú aportas y lo que ha aportado Isier. O sea, muchísimas gracias. Pienso que estamos teniendo una calidad de profesionales y de aprendizaje muy importante. También lanzo la lanza de que nosotros trabajemos en equipo. Yo creo que es súper importante nosotras que se cierre ¿no? Esa rueda, ¿no? Porque yo veo que hay entrenadoras con mucha experiencia, con mucho por aportar y pienso que juntos vamos mucho más lejos y por eso estamos aquí, ¿sabes? Claro. O sea, Sí, sí, muchísimas gracias. Las totalmente. chicas que quieran hacer preguntas, vamos a poder escribir, ¿no? Para que las ponentes puedan contestar con más calma.